Hombre, en la ciudad de Valencia teníamos pues una infraestructura, pues yo creo que a nivel mundial. Yo creo que la gestión de la movilización precisamente de Turismo Valencia y el Palacio de Congresos hizo que tuviéramos la posibilidad de garantizar por completo la asistencia que en aquel momento nosotros pudimos conseguir, una de las mayores que se han hecho en todos los congresos mundiales de trasplante hepático, con 1.572 inscritos, de 54 países. El Palacio de Congresos tiene una cosa que no tenían los demás, y es que pudimos hacerlo todo el congreso en el Palacio. Pues teníamos suficientes habitaciones, suficientes estudios para el trabajo, incluso para mesas de trabajo. Para mí, lo mejor que he visto yo en este palacio han sido los profesionales, por la ayuda que yo he recibido de ellos. Yo tengo que decir, a nivel personal, sensacional. Conmigo se portaron de maravilla. Me hicieron muy fácil lo que para mí era un mundo. Nosotros tuvimos que competir para poder organizar este congreso con ciudades como Lisboa, Rotterdam, Zúrich, y claro, el conseguir que fuera Valencia, pues para nosotros fue un verdadero honor, porque previamente ya se habían hecho los congresos en Hong Kong, en Sydney, en San Francisco, en París y en Nueva York. O sea, creo que colocar a Valencia precisamente en ese podio, yo creo que fue muy importante.